los protagonistas de la información, las propuestas, los cuestionamientos y las soluciones. Esto y más en la entrevista. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenas noches. Les saluda Guillermo Paz Manueles y yo les doy la más cordial bienvenida a su programa, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros a través de los canales del grupo AR Media, llegando a todo el territorio nacional a través de la internet, por Mío TV y a través de un sinnúmero de estrategias comunicativas para que usted esté muy bien informado. Gracias por acompañarnos. Hoy y como todas las noches vamos a abordar un tema muy importante. En esta oportunidad vamos a hablar de un hecho que ocurrió el 5 de abril de 1988. El hondureño don Juan Ramón Mata Ballesteros, fincado en el país, empresario dedicado a sus actividades, fue secuestrado, y así lo han definido muchos analistas, muchos entendidos en la materia jurídica. Fue secuestrado y fue llevado hacia los Estados Unidos porque la justicia de aquel país le señalaba algunos hechos que desde luego ya vamos a platicar sobre cómo se han ido desarrollando cada uno de estos aspectos. Desde luego, este fue un acontecimiento que conmovió no solo la sociedad capitalina, sino que a toda la hondureñidad. Pero hoy nos vamos a ocupar inicialmente del drama humano que vivió esta familia. Estamos hablando de los hijos de don Juan Ramón Mata Ballesteros. Nos acompaña aquí en el estudio Juan Ramón Mata Hijo, está con nosotros, un joven empresario también dedicado a la actividad comercial y tratando de salir adelante pese a este tremendo drama que han venido arrastrando hace más ya de 25 años, 26 años para ser preciso. Ramón Mata, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, mucho gusto. Le Buenas agradezco noches. que haya hecho un tiempito en su agenda tan ocupada, Juan Ramón Mata, y nos acompañe hoy para escuchar de propia voz de usted, del hijo de Ramón Mata Ballesteros, lo que ocurrió ese 5 de abril de 1988. ¿Cuántos años tenía usted, Ramón, y cuál fue el impacto para usted y sus tres hermanas? Guillermo, a ver, el 5 de abril de 1988 tenía 13 años, no estaba en el país, mi padre me había mandado al extranjero a aprender inglés y cuando regresé ya no estaba con mi padre. Fue un impacto muy duro para la familia y en la familia nosotros puras mujeres, mis hermanas también muy dolidas. Mi madre le tocó empezar el papel de padre y madre. Gracias a Dios salimos adelante con mucho estigma y lucha, pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Se dedica a la actividad empresarial usted? Sí, yo estoy dedicado a la ganadería y tenemos una empresa de blindajes. Mi hermana es a inmobiliaria y mi otra hermana al comercio. Después de esa situación, me imagino que la vida les cambió rotundamente a usted, a su madre y a sus tres hermanas. Correcto, totalmente, nos cambió la vida. Muchas puertas han cerrado, muchas puertas han abierto, pero sí ha tocado durante estos 26 años una larga lucha y sobre todo de mucho dolor, de ver al padre de uno tras de un vidrio, con un teléfono y mucha impotencia. Y mirando hoy en día todas las injusticias, ¿no? Desde que se lo llevan acá, lo secuestran, como también en el camino lo torturan, como también llegan a Estados Unidos y le fabrican los casos, como también como prisionero le violan sus derechos, totalmente todo violado. En ese momento, don Ramón Mata, su padre, ¿a qué actividad se dedicaba? Él siempre se ha dedicado a la ganadería y a la inmobiliaria, siempre le ha gustado mucho el comercio y más que todo la ganadería. ¿Cómo se va definiendo los señalamientos en contra de Ramón Mata Ballesteros? ¿Cuándo inicia este calificativo de parte de las autoridades norteamericanas hacia su padre? Ellos inician en el 86, si no estoy mal, a donde a él lo acusan, él gana un juicio, vuelven y lo quieren acusar y es cuando mi padre toma la decisión de fugarse de Colombia y venirse a Honduras y a presentarse a las autoridades hondureñas. Ahí arranca el episodio.
Ahí arranca este drama tremendo de persecución, de zozobra. Correcto, y incluso cuando mi padre fue secuestrado, no estaba acusado el caso Camarena, se lo fabricaron estando en Estados Unidos por muchas razones, ¿no? Por no entrar al sistema de cooperación, por muchas cosas. Los nexos que se le atribuían por parte de los Estados Unidos a su padre de estar ligado a la actividad del narcotráfico. Eso, mira, por ejemplo, ahorita para nosotros ha sido un estigma durante 26 años, señalados, acusados, juzgados, ¿no? Hoy en día uno mirando las noticias, mirando lo que vas a presentar más adelante, las revistas, uno se da cuenta de que es un montaje, ¿no? O sea, tú sabes de que para acabar con el nombre y la credibilidad solo es medio de publicidad y acaban con una familia, que eso es el caso de nosotros. Su familia se mantuvo pese a todas las circunstancias adversas. Sí, siempre hemos dado la cara, me ha tocado querellar a personas por atribuirnos que estamos en negocios ilícitos, hemos dado la cara, hemos ido a la fiscalía y nunca nos hemos escondido a pesar de tanta lucha. ¿Cuál fue la condena que recibe don Ramón Mata? Mi padre recibe una cadena de conspiración por asesinato y secuestro de un agente Camarena, 3 cadenas perpetuas con 285 años. Del agente Kiki Camarena, que ya Camarena. vamos a ver también que la propia autoridad de los Estados Unidos, hoy en día, después de ¿cuántos años? De 28 años. Después de 28 años, las mismas agencias de inteligencia norteamericanas aceptan que no fue tu padre el responsable, sino que fue un agente. Dicen que fue la agencia, la CIA, que Agente mata a la gente de la DEA por darse cuenta de que estaban traficando a la CIA con traficantes de México, entonces supuestamente por eso cambian la versión. La misma persona que cuenta o que acusó a mi padre, que le hizo el montaje en esa época, hoy en día dice que tienen pruebas que fue la CIA que mató a Enrique Camarena. ¿Cómo comienza el drama de tu padre en esas cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos? ¿Qué vivencias han tenido ustedes que soportar y él mismo en carne propia? No, pues imagínate, él llegó a Marion, Illinois, que era la cárcel de máxima seguridad en esa época. Estuvo ahí 4 años, una cárcel igual 23 horas encerrado. La visita era por vidrio, por un teléfono. Después de ahí, Estados Unidos fabrica otra cárcel que se llama ADX Florence, que es la peor del mundo, y lo trasladan también ilegalmente, porque en Estados Unidos hay una ley que donde tú llegas a esa cárcel, empiezas supuestamente un programa de rehabilitación y tú vas bajando cada 5 años tu nivel hasta llegar a un nivel que estás más tranquilo. Mi padre, en vez de bajar, le subieron un nivel y ahí pasó el resto de 21 años en la peor cárcel que hay en el mundo y en Estados Unidos. ¿Esto lo ha afectado físicamente, emocionalmente? Claro, sobre todo físicamente, le ha dado muy duro, tiene una hernia discal, se ha engordado mucho, pero ese hombre tiene una fortaleza increíble y eso se lo achaco a Dios. Muy bien. Ahora vienen ustedes después, no sé si tenemos algún detalle de alguna información de inicialmente, Ramón, de cuando las autoridades estadounidenses, ¿hay algún reporte ahí donde establecen que no fue tu padre? Aquí tengo 2 revistas, este es la primera que dice que se termina un mito, que después de 28 años después, mentiza la historia oficial, el agente de la DEA, Quique Camarena, lo tortura y asesina a la CIA. Claramente. Claramente, esto es una revista mexicana con sucursal en Washington. Aquí este señor es el agente de la DEA, que en esa época era activo, fue el que inventó y acusó a mi padre, inventando que estuvo en una boda de un bautizo que nunca existió. Esa es toda la conspiración que le involucra a mi padre. Han salido como 4 ediciones, esto ha sido una bomba. En las noticias Fox News estuvieron en vivo y en directo estas personas y de ahí salen ellos contando la verdadera historia. O sea que la prensa norteamericana, después de este descubrimiento, le da seguimiento a esta versión. Correcto, y aquí sale caso Camarena contra la CIA, más evidencias. Ellos dicen de que tienen evidencias
incluso se atreven a decir dentro de estos reportajes que tienen evidencia de cassettes donde lo están torturando, dicen los agentes. Muy bien. Siendo así esta circunstancia, ustedes abogando a un convenio del cual Honduras es suscrito desde el 2007, el convenio de Estrasburgo, correcto, donde se establece, que usted ya me va a dar detalles, que por razones humanitarias se puede retornar un preso si reúne requisitos, que también usted ya me los va a dar, a su país de origen para que termine de pagar su pena. Correcto, así es, Guillermo. Mira, el Tratado de Estrasburgo es un tratado que le da la oportunidad a la persona que termine de pagar condena en su país. Se supone que lo hacen es por rehabilitar, ¿no? Tú sabes que una persona entra preso y se supone que se va a rehabilitar. ¿Los requisitos cuáles son? La voluntad de su país, la voluntad de la persona condenada que quiera ir a pagar condena a su país y la voluntad del país que lo condenó. Esos son los 3 requisitos nada más que exige Estrasburgo, que ya lleve un tiempo prudencial pagando y que mínimo le haga falta 6 meses por pagar condena. Esos son los requisitos. ¿La adhesión de Honduras a este tratado está confirmada? Sí, está confirmada. Aquí está la Gaceta Oficial. Tú sabes que en el diario oficial lo que sale publicado es ley. Es ley, correcto. Está el decreto, el acuerdo número 09DT, fecha del 22 de marzo del 2007. El 2007 Honduras ya respeta y se incorpora a este tratado. Al convenio. Déjelo ahí porque queremos notar aquí la Gaceta a través de una imagen que estamos haciendo con nuestras cámaras, Okay, para que se vea ahí la evidencia que Honduras ya ratificó y forma parte de este convenio de Estrasburgo. y es ley. Y es ley un convenio, es ley, ¿no? Es ley. Perfecto. Ustedes, bajo este argumento jurídico, ¿qué documentos han comenzado a ventilar y qué tipo de acciones? Nosotros ya hemos hecho 3 peticiones. La primera petición la hicimos ante Ana Pineda. La que fue ministra de Derechos Humanos. Correcto. Lo hicimos el 8 de abril del 2013. Se le pide, aquí está la fecha recibida, Ana Pineda. Lo pedimos como hijos. Entonces, cuando ella empieza ya a leer, no se exige que el que tiene que pedirlo es mi padre. Entonces, inmediatamente nosotros nos comunicamos con mi padre y él hace un pedido ya directamente el mayo 17 del 2013, dirigida a Ana Pineda, la firma de mi padre. Ya él está solucionando. ¿Qué dice esa nota? La si carta podemos dice: señora leer. Ana Pineda, secretaria de Estado de los Derechos de Justicia de Derechos Humanos de Honduras, su despacho. Me dirijo a usted en su condición de autoridad central para la aplicación de la Convención sobre Transferencia de Personas Sentenciadas, conocida también como Convenio de Estrasburgo, según reglamento para la aplicación nacional de la referida convención, con el propósito de manifestar de manera expresa mi deseo de ser trasladado a Honduras, mi país de origen, para continuar con el cumplimiento de la condena que me fue impuesta en este país de Estados Unidos de América. Condena que llevo cumpliendo por un periodo de 24 años, encontrándome actualmente confinado en la prisión de USP Canaan en el distrito de Middle, Pensilvania, siendo identificado con el Buró Prisión bajo el número 37671-133, recluido en situaciones difíciles que sumado a mi edad de 68 años y mi precaria estado de salud, me han causado un daño emocional por estar lejos de mi familia, sin contacto alguno en muchos de los casos, limitándome al envío de algunas cartas y cortas llamadas telefónicas en estos largos 25 años. Por lo que solicito a usted se realicen las acciones enmarcadas en el reglamento para la aplicación nacional del referido convenio, en fin de solicitar al estado de condena toda la información pertinente para tramitar mi petición y lograr mi traslado a mi país de origen, respetando mis derechos humanos, libertades fundamentales consignados como uno de los principios generales del reglamento anteriormente mencionado. Respuestamente, Juan Ramón Mata. Muy bien. La carta es contundente, hay un argumento jurídico en base ya al tratado, al convenio que vimos, pero ya hay un nuevo titular de la Secretaría de Derechos Humanos, es el doctor Roberto Herrera. Correcto, Cáceres. Nosotros entonces el 5 de abril de este año, del 2014, le hemos mandado una carta primero al señor presidente, Juan Orlando Hernández. y la carta va con copia
al licenciado Ricardo Álvarez, que es designado presidencial, a la abogada Mireya Güero de Corrales, ministra de Relaciones Exteriores, al señor Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, y al señor Héctor René Herrera Cáceres, comisionado de los Derechos Humanos, y la señora Soraya Morales, fiscal especial de Derechos Humanos. A ellos se les dieron la copia, nuevamente pidiéndole que interceda por mi padre y sobre todo por la aplicación de Estrasburgo. Aquí está el sello recibido de Casa Presidencial, aquí también está el sello recibido del señor, esta carta fue el del comisionado Héctor René Herrera Cáceres. Del comisionado Cáceres. Correcto. Muy bien, ¿ya les respondió el presidente de la República? ¿Tienen algún detalle previo? Todavía no nos ha respondido el señor presidente, estamos esperando, creo que la otra semana empiezo gestiones ya a pedir una audiencia con el señor presidente y con el comisionado de los derechos a ver cómo está ya dirigido y la petición hacia Estados Unidos. Bueno, esto es en lo referente a la autoridad hondureña. Pero ¿qué acciones están haciendo con el gobierno americano? En Estados Unidos lo único que nos cabe en este momento es que están estudiando los abogados para ver cómo pueden reabrir el caso. Es que aquí lo duro es que después de 26 años reabrir un caso en los Estados Unidos es muy difícil. Muy, muy difícil y nosotros somos realistas. Bajo estos argumentos se está haciendo el estudio para poder, o sea, mi padre lo que quiere es, escúchenme, reabran el caso para demostrarle que soy inocente y tenemos las pruebas. Últimamente ya su padre está en auto de todo esto que ustedes están haciendo. ¿Ha tenido la oportunidad usted de platicar con él? Claro, él está pendiente de todos sus procedimientos, yo le paso informando, todas las cartas él me las manda, yo las paso a máquina, todas las revistas él las recibe, él las estudia, él está dedicado a su caso. Y hoy en día tiene más esperanza. Imagínate, después de 26 años aparecer los mismos agentes y los acusadores con otra versión, lo tiene vivo a mi padre también eso. O sea que el tema del narcotráfico nunca se confirmó, nunca se comprobó, sobre eso no hay señalamientos. Hay señalamientos, pero continuo al asesinato, porque ellos lo que montan es de que al señor Camarena lo mataron el narcotráfico por pertenecer a un grupo de narcotráfico. Y toda esa gente que dicen que él pertenecía a ese grupo están condenados en México. No hay ningún juez de México, no hay ningún fiscal de México, no hay una orden judicial de México que ni por sospecha ni como testigo mencionan a mi padre. Simplemente Estados Unidos montó su versión estilo americano contando la historia a su forma del caso Camarena en Estados Unidos. Y claro, lo ligan con narcotráfico porque ellos dicen que por el narcotráfico es que matan a la gente de la DEA. Este tratado de Estrasburgo, ¿en qué institución del Estado hondureño descansa la aplicatividad de la misma? ¿Congreso Nacional, Corte Suprema o Cancillería? Cancillería. En la Cancillería de la República. Cancillería de la República. Nosotros hace un par de días realizamos una entrevista con el canciller, el vicecanciller Roberto Ochoa, y él confirmó de que sí, el Tratado de Estrasburgo está vigente y que está en pleno, Incluso pleno derecho. Nosotros confirmamos que el 1 de diciembre del 2011 ya está reglamentado. Porque ya hay un reglamento. Es correcto, o sea, imagínate, del 2007 es parte de Honduras. Entonces nosotros desde el 2007 hemos estado tratando que se lo aplique, pero siempre se nos dijo, se nos explicó de que no había una reglamentación. Ya el 1 de diciembre del 2011 existe una reglamentación. ¿Es un avance para ustedes? Mucho. Incluso hoy me di cuenta que estuve en foro en el Canal 13 donde llamó el abogado Morazán, de los derechos humanos, que él dice que él participó en esta reglamentación y que está también rectificando que este es un convenio que existe. ¿Cuál es la exigencia de este convenio concretamente? La exigencia es los 3 puntos que te puse, de los requisitos de que la persona condenada pida su deseo de pagar condena en su país, el país de origen que sí diga que sí está bien y que es hondureño, y el país que lo condenó que lo acepte. ¿Hay un antecedente en la historia jurídica del país sobre un hecho ya acuerpado o amparado en este tratado? Sí, ahí un ciudadano estaba condenado
por narcotráfico, no estoy muy seguro, pero por el delito que estaba condenado y en Costa Rica, y fue trasladado a Honduras por el convenio de Estrasburgo. En Panamá, al ex general Noriega, estaba pagando condena en Francia y lo trasladaron también por ese tratado de Estrasburgo para Panamá. Hoy en día el general Manuel Antonio Noriega paga condena en su país, en Panamá, con ese mismo tratado. Quiere decir que hay jurisprudencia nacional, regional e internacional en Así este es, caso. correcto. Y eso es importante, según los entendidos en el derecho, cuando un juez asume una resolución, establece una jurisprudencia que sirve de punto de partida para casos similares. Así es, incluso este tratado Estados Unidos y Europa hacen parte desde 1985. Desde 1985. Desde 1985 existe este tratado. Bueno, estoy viendo que están dedicados ustedes al 100% a la defensa de su padre. ¿Qué tipo de profesionales les acompañan en esta avanzada, en esa posición de ustedes por lograr la traída de don Ramón Mata Ballesteros aquí al país? Nosotros tenemos al abogado Gerardo Martínez en lo que es el aspecto que acompaña al Ministerio Público en una acusación que hay en los juzgados sobre las personas que participaron. En Estados Unidos tenemos unos abogados y su persona, que ya lleva 22 años estudiando leyes a la fuerza. Qué bien. ¿Tienen fe, Ramón? Ustedes, sin duda alguna, es una familia que a pesar de los atropellos que puedan haber sufrido a lo largo de estos años, se mantienen. Muestra de ello eres tú, que estás al frente de la familia, de tus empresas, pero en la realidad, ¿tienen fe que esto pueda proceder, pueda tener agilidad y salir favorable? Mira, mientras hay vida, hay fe. Y todos nosotros somos creyentes en Dios. Y creemos que ya es hora de que le llegue la justicia a mi padre. Son cosas de Dios. Mira, 28 años después, los mismos agentes cambiar su versión, Honduras entrar a ese tratado de Estrasburgo. Tenemos un nuevo gobierno que está hablando de respetar los derechos humanos, hay un convenio, entonces yo creo que el mismo presidente, nosotros la carta que dirigimos al señor presidente, el 7 de abril salió publicada en la tribuna y en la prensa, también colocamos un artículo muy interesante de Obama, donde Obama hace indultos presidenciales. Y el artículo habla que indulta a personas condenadas por narcotráfico. Entonces, el caso de nosotros es una persona ilegalmente secuestrada, llegó a Estados Unidos, le montaron un caso y 28 años después los mismos que lo montan cambian la versión, entonces tenemos tanta fe que el por qué no pueden. Por lo menos sería lo menos que podría hacer el Estado de que dejen que paguen condena en su país. Eso es todo lo que la familia Mata está pidiendo para poder asistir a mi padre, darle una mejor atención médica, y porque sí ya está muy delicado, ya está cansado. Sobre este punto de la condición física de tu padre, ¿hay dictámenes médicos? ¿Hay argumentos clínicos donde se establecen que sí tu padre ha sufrido un deterioro físico? Claro que sí, yo tengo 3 carpetas, tengo incluso hasta las fotos que la misma prisión tomó cuando él llegó secuestrado, torturado. La prisión no lo quería aceptar porque primero no tenía delitos y segundo porque venía muy golpeado y la cárcel no quería asumir la responsabilidad. Y todos estos años, todas las enfermedades, la hernia discal. Hernia discal es una hernia en la columna. En la columna, sí, y no lo han querido operar. Lo han tenido, dicen que sí, que no, pero no lo han querido operar. Hace poco lo operaron de la próstata, pero estuvo esperando 4 o 5 años para que le operaran de la próstata. ¿Y ustedes familiares, hay alguien próximo en los Estados Unidos que pasa pendiente de él o no? Definitivamente lo tienen que hacer desde aquí ustedes. Mi hermana, gracias a Dios, es americana, ciudadana americana. Tengo 2 hermanas americanas y sobrinas americanas, y ellas están pendientes y van a ver a mi padre y están encima de eso y hablan con los abogados de Estados Unidos. ¿Hasta dónde piensan llegar con esto? Queremos llegar hasta lo último,
como te digo, hasta que le vuelvan a dar los derechos a mi padre y que podamos lograr por lo menos mínimo que se aplique el convenio de Estrasburgo. Eso es, vamos a llegar a cualquier instancia legal y no importa que nos señalen, no importa que pueda existir cualquier causa por tal vez callarnos. Nosotros llevamos 26 años en esta causa y vamos a seguir. A nivel de Congreso Nacional, ¿han tenido algún acercamiento con los diputados que también al momento de decisiones torales e importantes como esto, que podría ser la traída de tu padre a Honduras, amparados en este convenio que desde luego fue ratificado y creado un reglamento por el mismo Congreso Nacional de la República? ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con los diputados? Te soy sincero, no. Te soy sincero, no, porque pienso ya que ya pasó la etapa del Congreso. Ellos ya, incluso el 2011 estaba el actual presidente, Juan Orlando, o sea que él debe saber de ese reglamento porque pasó por el Congreso, ¿no? Entonces ya es parte de voluntad que la Oficina de los Derechos Humanos, vía relaciones, pidan diplomáticamente que se aplique el Tratado del Ciudadano Hondureño. Y a nivel del Comisionado de los Derechos Humanos, además del documento que ustedes enviaron, ¿han tenido otro tipo de pláticas? No, te diría mentiras, apenas mandamos esa carta y pienso visitarlo la próxima semana, si Dios lo permite, y él me da una audiencia. ¿Con qué propósito visitas la próxima semana al comisionado? El propósito es de que me muestre la carpeta o el expediente que debe existir ya ahí con la petición, porque cuando estaba en Apinea nos pidieron copia de las sentencias, se llevaron, la firma de mi papá autenticada por el consulado de Nueva York, que es el consulado más cercano donde está hoy en día mi padre. Se le ha juntado documentación. Entonces queremos ver cómo está el expediente y ver qué voluntad va a él continuar, porque ahora le toca a él darle el finiquito y hacer la petición formalmente. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, vamos a seguir debatiendo sobre este controversial y podríamos definir también humano problema, situación. Imagínense ustedes, esta familia que, amparados en estos convenios, que son ley de la República, procuran que don Ramón Mata Ballesteros regrese a su país natal como lo establece el mismo Tratado de Estrasburgo y pueda seguir cumpliendo su condena aquí, por cuestiones exclusivamente humanitarias y de salud. Vamos a preguntarle, a regresar a su hijo mayor, a Ramón Mata, si considera que hubo injusticia en el caso de su padre, si las circunstancias que envolvieron y que estaban amparados en todo ese movimiento, en el operativo por los Marshall de los Estados Unidos, en la forma que fue llevado, en la manera en que fue tratado, si consideran que se le han violentado a su padre los derechos humanos fundamentales. No nos cambie, ya regresamos en la entrevista. En breve continúa la entrevista. Estamos de regreso en la entrevista. Gracias, amigos televidentes, por continuar con la entrevista a través de la señal de televisión, Canal 12, llegando a todo el territorio nacional. Hoy abordamos un tema que hemos considerado un drama humano, también se puede definir como una injusticia jurídica. Usted, desde luego, al final de cuentas, después de escuchar la versión de nuestro invitado, va a tener y a tomar sus propias consideraciones, conclusiones. El 5 de abril, Ramón Mata Ballesteros, en 1988, fue llevado por la fuerza por agentes Marshall del gobierno de los Estados Unidos en una combinación de operativo entre las Fuerzas Armadas de Honduras. De ahí se derivó un sinnúmero de circunstancias que nos tienen hoy frente a esta petición de la familia de Ramón Mata Ballesteros, de que en base al Tratado de Estrasburgo y por cuestiones humanas y de salud, su padre pueda regresar al país a pagar condena. Lo que ustedes piden es trasladarlo al país a pagar condena. Así de eso es. se trata, ¿no? El convenio de Estrasburgo, de eso se trata. Que él termine de pagar su condena en su país. Sí, es lo menos que pueden hacer por él.
después de que está condenado. Y vuelvo y te digo, algo increíble, la palabra conspiración. Es increíble que tenga 3 cadenas perpetuas y 285 años, escúchame eso, por una conspiración. Y que hoy en día esa conspiración ya no existe. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que por lo menos quieren que él muera en una cárcel o que termine de pagar condena, pues que lo haga aquí en su país. Ya pagó 26 años físicos, en 25 años en una cárcel de máxima seguridad. La intención de tener este acercamiento con el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, ¿cuál es, Ramón? Pedirle al señor presidente de que haga una justicia, que él enmende el error de hace 25 años de que otros presidentes no han querido hacer. Él tiene la oportunidad, él quiere hacer historia y existen los convenios y existen los medios. Tal vez hace 25 años los presidentes no tenían el valor de aceptar el error y pedir la repatriación. Hoy en día sí hay varios mecanismos, como está el convenio de Estrasburgo, para poder hacerlo. Entonces, estamos en manos del presidente Juan Orlando. ¿Tienen fe? ¿Consideran que el presidente, como un hombre muy abierto, muy visionario en temas humanos, desde luego, y en otros temas, podría dedicarle tiempo y ver cómo se reúne con ustedes para escucharlos? Yo creo que sí. Al presidente Juan Orlando lo veo que es una persona joven, quiere hacer mucho por este país, y así como está poniendo mano dura para acabar con esa violencia, yo también creo que él también puede demostrar que también va a defender los derechos de sus ciudadanos, porque al fin y al cabo los hondureños fue escogido para que nos represente y cumplamos las leyes, ¿no? Ramón Mata Ballesteros, ¿originario de qué lugar de Honduras es? Él es del barrio La Hoya. ¿De aquí de Tegucigalpa? Sí, de Tegucigalpa. Poquito que me ha contado de la historia, porque tenía 13 años, pero sí he escuchado muchos amigos, que es del barrio La Hoya. ¿Los familiares de ustedes viven aquí, tus hermanas en Estados Unidos, pero la demás familia? Sí, aquí vivimos, tenemos parte en Colombia, parte aquí, y en Estados Unidos solamente viajan a visitar a mi padre, nada más. ¿Y cómo ha sido este estigma que tú nos hablabas al inicio del programa, que les ha causado mucho daño, que incluso has tenido que llevar a los tribunales a alguna gente? Sí, claro, el estigma ha sido increíble, o sea, señalados por todo el mundo, acusados antes de saber quién es la familia Mata, cancelación de cuentas, de seguros, en el colegio, en nuestras épocas, ya nuestros hijos, mis sobrinos, pero como te digo, hemos sabido salir adelante. También hay mucha gente que nos ha apoyado, no puedo desconocer eso. Creo que es más la gente que quiere a mi padre y que nos da la mano día a día que la gente que nos reproche. Y a veces la gente también lo reprocha a uno o lo acusa por tanta noticia que tal vez ellos se parten por la primera, por una noticia. Aquí podemos destacar, Ramón, un aspecto que me parece interesante. La información sobre los argumentos y todo lo que acompañó a la captura de tu padre se han mantenido en total reserva. Esporádicamente escuchábamos alguna línea en un periódico, algún detalle en algún reportaje, pero muy mínimo. En los últimos días estamos viendo generación de información, y estamos siguiendo una perspectiva noticiosa sobre estos argumentos de ustedes. ¿Qué permitirá esto? ¿Que el pueblo hondureño conozca la verdad sobre el secuestro de Ramón Mata Ballesteros o sobre la captura de Ramón Mata Ballesteros? Sí, si tú recuerdas, en esa época hay compatriotas muertos y desaparecidos que salieron a protestar por la violación de la Constitución y por el cariño que tienen a mi padre. Y qué bueno tener la oportunidad de que 28 años después la familia Mata no ha mentido. Ahí están las pruebas de que se llevaron nos violaron nuestra Constitución, condenaron a un hondureño que hoy en día
los mismos americanos están confirmando que no tuvo nada que ver en ese asesinato o en esa de la gente de la DEA. Entonces, y permitir que también miren que existe un convenio, deben de haber mucha gente también que debe tener familiares presos en los Estados Unidos por inmigración, por robo, por atraco, que conozcan esa ley del Estrasburgo para que también pidan que se lo apliquen, porque eso es para todos los ciudadanos. Cuando se dio la captura de tu padre el 5 de abril de 1988, ¿por qué consideras tú que el pueblo hondureño reaccionó a favor de él? Incluso creo que se quemó uno de los edificios de la Embajada Americana, hubo protestas serias, como tú lo acabas de señalar muy bien, pero ¿por qué el pueblo va y reacciona de esta manera? Yo estaba muy joven, pero he hecho muchas investigaciones y he hablado con abogados hoy en día que fueron a la quema de la Embajada Americana, gente muy inteligente, muy famosa, y todos me comentan que salieron primero porque se sintieron como hondureños, heridos, pisoteados por una violación de la Constitución, porque el artículo 102 en esa época no permitía que ningún hondureño fuera extraditado y sacado. Y segundo, porque mi padre tenía una buena química con la gente. ¿Qué quiere decir buena química? Mi padre viene de una familia muy humilde. Y él tenía su tema y eso nadie se lo sacó de poder ayudar al prójimo. Y hizo muchas obras sin ánimo de nada, por ayudar, por sentirse bien él, porque él dice que él sí sintió hambre y a él le gustaba hacer eso. Entonces la gente empezó a agarrarle un gran cariño y protestaron. Y gracias a ellos se pudo demostrar que sí, existe un secuestro, ¿no? Porque la figura que querían montar era que él había aparecido en República Dominicana de casualidad y que los marchas lo encontraron ahí y se lo llevaron. Eso trataron de hacer. ¿Qué actividad hacía tu papá en ese momento para retrotraernos un poco a ese instante? ¿Qué estaba haciendo él en ese momento cuando es capturado? Él salió a las 5 de la mañana, él fue a la casa de su abogado, en paz descanse el abogado Lorenzana, y como a las 6, 7 de la mañana militarizaron toda la casa, y incluso mi madre me cuenta que llamaron a mi padre y le pidieron que no fuera, que mejor se fuera para una finca y que la dejara, que ella iba a frentear. Y mi padre no quiso hacer caso, se desesperó, en su casa era solo mujeres y él agarró camino. Cuando llegó a la esquina estaba todo rodeado, no lo dejaban pasar, se identificó y en la esquina había una camioneta con 3 americanos y 2 militares a bordo también. Y llegaron los americanos, cuando él iba caminando lo cogieron y a la fuerza y le dieron unos choques eléctricos y lo montaron en la camioneta y posteriormente en el camino lo iban torturando y lo colocaron en la base Palmerola. Y en la base Palmerola ya el avión iba volando y el carro iba al lado y lo tiraron como un bulto y para los Estados Unidos. Mi madre lo estuvo buscando por todo Honduras, el abogado puso un habeas corpus cuando una vecina le dice a mi madre que ponga un canal que está aterrizando en Nueva York esposado de pies y manos. ¿Tú estabas en ese momento en Europa? En Europa, sí, estabas estudiando. Estaba estudiando. ¿Cuál fue tu primera impresión? No, imagínate, 13 años y uno haberse ido de saludar a su padre y hablar todos los días con él por teléfono y ya uno darse cuenta que habían llevado a su padre, fue muy doloroso, de verdad que sí. ¿Consideran que esas heridas están sanadas o ustedes todavía mantienen vigente ese momento? La verdad que yo todos los días me siento que estoy sanado porque he buscado a Dios y he tratado de encontrar, de buscarle una lógica a todo lo que hemos vivido nosotros y ver a mi padre cómo aguanta 26 años en una cárcel que, o sea, no he podido encontrarle y mi conclusión es Dios. Esa fortaleza es Dios. Eso no es normal, o sea... ¿Consideras que otra persona en esas mismas circunstancias no aguanta? No lo aguanta, no lo aguanta. O sea, yo me pongo de ejemplo, yo no me explico cómo yo podría aguantar 23 horas, 25 años, 15 minutos al mes, encerrado, discriminado, en una celda de 2x3. O sea, eso es de película, de novela. Yo quisiera
salir no mucho del tema, pero sí por actualidad informativa, preguntarte, ¿qué piensas de la extradición de Carlos Arnoldo Lobo, que recientemente fue sacado del país? ¿Qué te puedo decir? La verdad es que como ciudadano a uno le da pesar porque he pensado mucho en su familia, porque si yo he vivido estos 26 años, esa familia podrá vivir lo mismo. Comienza a vivirlo. Empieza una pesadilla, se puede decir. Respeto a las decisiones del señor presidente, pienso que si el señor presidente cree que eso debe ser una forma de poder él combatir la delincuencia o todo, deberían de reglamentarla, no deberían de tirar un hondureño como hicieron con mi padre, desterrarlo y tirarlo y que no exista unas leyes. Ojalá hoy en día lo acompañe el consulado en su juicio y que velen de que no sea injusto y que lo condenen. Si el señor debe algo, que lo condenen por lo que es, porque aquí está un ejemplo, 28 años y están diciendo que mi padre es inocente. Imagínate que mi padre sale inocente de asesinato, culpable de conspiración. Yo hago esta pregunta: si mi padre hubiera salido culpable de asesinato, le ponen una silla eléctrica en Estados Unidos y hoy estaríamos hablando que a Ramón Mata lo ejecutaron por un asesinato que la misma DEA 28 años después dice que no es. Entonces eso es lo que yo pienso que Honduras debe reglamentar y asegurarse de que si esa persona cometió el delito, que pague por su delito, pero que de verdad existan los elementos, no porque yo creo, yo pensé o porque sea un chivo expiatorio, no, que hagan su procedimiento. En Colombia existe, en México existe, incluso México defiende sus nacionales. Si tú te has dado cuenta, el Chapo Guzmán pedían 5 o 10 millones de dólares por su entrega y ahí está en México y no lo van a entregar porque respetan sus leyes. Entonces, hay formas de que se deben de reglamentar y respetar las leyes. O sea, tú estás diciendo que no estás bajo ningún argumento en contra de la extradición, que tú más bien dices que si es potestad del presidente para frenar este tipo de delitos, que bien, pero que sí debe de reglamentarse para evitar injusticias. Claro, es que yo he estudiado mucho en leyes. Si mi padre hubiera sido extraditado, mi padre ya hubiera salido hace 15 años. O sea, la palabra extradición es la forma legal que se está utilizando para poder ser juzgado en otro país. Esa es la palabra, pero tiene que tener su reglamentación. O sea, en Colombia, por ejemplo, la reglamentación es de que la persona no puede ser juzgada por otro delito, sino por el delito que fue pedido, y no puede ser condenado ni más de la máxima de su país, ni menos de la mínima de su país. Simplemente se le lleva a Estados Unidos a pagar condenas porque se supone que aquí no tenemos las cárceles o la forma. Realmente sí se debería de fortalecer nuestro Poder Judicial. Ahora, sí da lástima como hondureño, yo estoy muy apesarado por la familia, porque yo sé qué es vivir eso. Muy bien. Este procedimiento, desde luego, puede tomar meses o tal vez años. La petición de ustedes, ustedes han iniciado ya este camino. Claro. Ustedes dicen que tienen argumentos, los hemos visto, tú los has traído, pero ¿tendrían también la fortaleza de esperar el mismo procedimiento y los vaivenes que les va a tocar otra vez? Es duro, o sea, es duro pensar eso y es duro más que todo que mi padre tiene una esperanza. Y es duro tal vez el día de mañana no tener, tenemos unas expectativas muy grandes, ¿no? Y como tú dices, esa expectativa que se demoren o que lo pongan más lento. Sí, tenemos mucho temor, pero tenemos mucha fe también. Vamos, en este momento no queremos pensar nada negativo, queremos pensar de que hay un convenio y que igual que al señor presidente le exigen que cumpla convenios de extradiciones, este es un convenio que se tiene que cumplir. A un hondureño, y no solo a mi padre, deben existir muchos hondureños que tal vez no sabían de ese tratado y que tienen su derecho a venir a pagar su condena a su país. Si tomamos en cuenta las condiciones infrahumanas que tú has planteado, tu padre ha tenido que soportar, si tomamos en cuenta toda la carga social que a ustedes como familia les ha tocado llevar, si tomamos en cuenta el tiempo que ha pasado ya la condena, el comportamiento de tu padre,
¿consideras que hay argumentos sólidos para poder encasillarse en este tratado? Sí, es lo más sólido. O sea, 26 años, una conducta intachable en la prisión donde ha estado, no hay ninguna queja del señor Mata. Fue secuestrado, no le leyeron sus derechos, no tenía orden de captura, le violentaron los derechos consulares. Nosotros pagamos impuestos para que los cónsules estén pendientes de ciudadanos en el extranjero. Ningún cónsul estuvo pendiente en ningún juicio, abandonado durante 23 años, hasta que en el gobierno de Mel Zelaya y el expresidente Micheletti estuvo la cónsul de Fénix muy pendiente, muy agradecido con la cónsul, violentado sus derechos como prisionero. Nunca estuvo en un programa, estuvo 25 años, que en esos 25 años mi padre ya debería estar en una prisión de Florida más abierto. Entonces, argumentos tenemos y rematamos con los argumentos que los mismos exagentes o de esa época activos están declarando que aquí que Camarena lo mata es la agencia, la CIA. ¿Estos argumentos del mismo gobierno de los Estados Unidos le permitieron a tu padre estar en una mejor prisión, ya con mejores condiciones actualmente? Claro, ellos tienen que haberse dado cuenta que están cometiendo un error y imagínate cómo es el traslado. Estuvo 24 años exactamente en una cárcel de máxima. Para que él tuviera la oportunidad que tiene hoy en día de estar en la cárcel que está, le tocó moverla un año a una cárcel donde ya la visita no era por un vidrio, era por un televisor. Un televisor, y ese era un requisito que tenía que estar un año. Estuvo un año, 2 meses, con las mismas condiciones, peor la visita, porque antes era un vidrio, un teléfono. Ese año estuvo por un televisor de este tamaño, mi hermana me lo ha comentado. Pero después de ese año ya pasó la prueba y lo mandaron para Canadá. ¿En qué condiciones está hoy? ¿En qué condiciones? Hoy en día ¿Qué le ya, permiten y qué no le permiten? Hoy en día ya tiene 300 minutos al mes, antes tenía 15. ¿300 minutos de qué? Para hablar por teléfono. Para hablar por teléfono. Él puede utilizar 15 minutos y se le corta la llamada, pero tiene 300 minutos al mes, entonces él los puede dividir entre toda la familia. Hoy en día ya puede llamar a todos. Tiene posibilidades de hacer ejercicio, de su chequeo médico, comparte con compañeros. Antes era totalmente aislado, hoy en día ya tiene compañeros. Y hay un correo que se llama Corlinks, que es para prisioneros y tiene derecho a internet. No mira web, no mira nada, pero él puede escribir a mi correo. El correo se demora 3 días, me imagino, mientras lo revisan, lo chequean, y yo le contesto y igualmente se demora 3 días, pero tenemos también esa comunicación, gracias a Dios. Casi como eran antes los telegramas. Así, muy parecido. Muy parecido, ¿verdad? Sí. Muy parecido. Hemos visto en algunas imágenes, fotografías de don Ramón Mata Ballesteros, que está bastante obeso. Sí, claro, Se le ve imagínate, obeso. 23 años encerrado, sin ejercicio, confinado, una celda de 2x3, que tiene que engordar, mi pobre. Podemos ver la comparación del día que en la foto aparece esposado de mano y pie y lo puede ver el día de hoy, ¿no? O sea, y hay mucho, uno piensa, está gordo, está bien, ¿no? Y tú sabes que gordura no es salud. No es salud, desde luego. Sí, entonces hoy en día que medio puede hacer un ejercicio, ya le duele su rodilla, su espalda, ya el peso no lo deja, entonces... Muy bien, hemos escuchado Ramón Mata, los argumentos. Yo te voy a ceder 2, 3 minutos finales. Gracias. Después algunas conclusiones breves para que dejes un mensaje. No sé si quieras en este momento aprovechar la oportunidad de los canales de la señal del Grupo Armida, mandarle un mensaje al presidente, mandarle un mensaje al canciller de la República, al mismo Congreso Nacional, sobre lo que hemos debatido y sobre lo que ustedes es la verdad sobre el secuestro o la captura de tu padre, Ramón Mata Ballesteros. Muchas gracias, Guillermo. Yo quiero darle un agradecimiento a todos los medios que después de 26 años me han apoyado. Todos ustedes me han apoyado.
a nuestros compatriotas. Eso me anima y me llena de orgullo y me fortalece seguir en esta lucha por mi padre, porque la gente lo quiere, lo estima, y hoy en día tuve la oportunidad de mostrar a los compatriotas que no están equivocados, que quieren a una persona que es inocente, a nuestros poderes, al señor presidente. Le pido, como le dice mi padre en la carta, como padre que es él, como hijo que es él y como autoridad, presidente de los hondureños, que por favor mire a mi padre con otros ojos, que lo mire humanitaria, en forma de humanidad, de un hombre de 26 años que ya pagó algo, que pagó más de lo que debería de pagar, que es inocente de lo que lo están acusando de una conspiración que no existió y que existen los convenios, y que él quiere, yo lo poco que lo he visto, no he tenido el placer de conocerlo, él tiene ganas de cambiar este país y quiere hacer historia. Tiene la oportunidad el señor presidente de hacer historia. Eso es lo que le pido al señor presidente. ¿Qué piensa tu familia de este momento? Del momento en que ya comenzaron a solicitar la traída de tu padre. No, todos estamos muy positivos, muy pegados a Dios y con muchas esperanzas de que ese tratado nos va a ayudar y va a abrir a muchas personas. Tal vez lo bueno, lo malo, siempre sale en primeras planas y las noticias, ¿no? Lo bueno a veces no. Entonces aquí ya hemos traído los elementos que los poderes pueden ver, el señor presidente ya puede ver que existen las revistas y las entrevistas de Fox News, que no es un invento del Canal 11, no es un invento de Foro 13, no es invento de Frente a Frente, es cadenas americanas y revistas donde los mismos personas que acusaron al padre dicen que fue la CIA. Muy bien. Como última pregunta, ¿qué momento recuerdas? Tenías 13 años, un niño. Pero ¿qué momentos recuerdas de tu padre que todavía están ahí frescos en tu memoria? Yo pasaba, antes de irme a estudiar, yo me levantaba todas las mañanas y compartía con él. Y tenemos la misma pasión, la finca, los caballos, las vacas, y compartíamos mucho en la finca. Esas son las imágenes que tengo, y un padre que el día del niño ayudaba a muchos niños humildes y me enseñó eso, ¿no? A compartir con gente humilde. Muy bien, Ramón Mata, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Tú eres por el hijo tiempo, mayor? Dios me lo bendiga. No, soy el tercero. Tengo dos hermanas mayores, sigue mi persona y sigue una hermana menor. Desde luego, pero tú estás al frente en este momento como el único Soy el único varón. Sí, Sí. desde luego. Muy bien, gracias Ramón Mata, hijo de don Gracias. Ramón Mata Ballesteros. Ya escucharon ustedes los argumentos humanos, los argumentos jurídicos, la posición de la familia de don Ramón Mata Ballesteros, todos los convenios que están suscritos, en los cuales ellos están basando esta solicitud, tanto al gobierno de Honduras como al gobierno americano, el Tratado de Estrasburgo, que define que por razones humanitarias un hondureño puede ser traído a su país a pagar condena, y así lo establece también el mismo Tratado de Estrasburgo, porque no es exclusivo de Honduras, es un tratado internacional al cual muchas democracias están suscritos con el propósito de ayudar humanitariamente a sus connacionales. Así que la situación está ahí, han comenzado ellos esta ofensiva para ver de qué manera pueden lograr el regreso de don Ramón Mata Ballesteros. Aclaración, no quieren traer a don Ramón Mata Ballesteros para conmutarle pena, no, ellos quieren traerlo para tenerlo acá, para que siga aquí cerca de su familia, pagando la condena que se le ha aplicado por razones médicas y por razones humanitarias. Bien, ustedes han escuchado el foro de hoy, el debate, tendrán desde luego sus propias conclusiones. De mi parte agradezco que hayan estado con nosotros en esta oportunidad, con permiso, y que pasen una muy bonita noche. La perspectiva noticiosa, analizada desde un enfoque amplio y objetivo, la hemos conocido en La Entrevista.